También ha habido entidades que nos han apoyado, directa o indirectamente, como la Fundación del Notariado Aequitas, la editorial Dickinson, que nos ha regalado una constitución actualizada. Y fijaros, es interesante que en esta constitución que tenéis ahí, en el artículo 49, que ha sido la única forma que se han puesto de acuerdo, pues dijo que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y que los poderes públicos deberían favorecer eso, ¿no? Y eso nos alegra muchísimo. Agradecemos mucho a Dickinson el detalle y el apoyo en este acto. También tenemos la presencia, no quería pasarlo y agradecemos muchísimo la presencia de doña Esther Sabando, que es la directora general de la Fundación o de la Asociación Duchenne España, que se dedica y ayuda a la distrofia muscular. Y bueno, seguramente tendremos oportunidad de que nos ayude a ampliar pues este problema que existe también en muchas personas y que pasa desapercibido. Pues ya sin más dilación, queremos que esto sea un coloquio entre todos los ponentes que expliquen su parecer en diversos aspectos. Y tenemos, me voy a presentar a la mesa que me toca moderar. A mi izquierda tenemos a la presidenta de UIPAN, de la Asociación Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado, Dina Nicosia, que ha venido desde Sicilia, es una experta asistente notarial, experta también en derecho de sucesiones. Tenemos con nosotros a Lidia Ramos Ubero, jefa de la División Jurídica y de Trabajo Social de la Agencia Madrileña para el Apoyo de las Personas Adultas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que seguramente nos instruirá sobre la legislación autonómica y estatal en tema de discapacidad. Para mí es un orgullo presentar a don Isidoro Lora Tamayo Rodríguez, un notario honorario, un especialista en derecho de la discapacidad en el aspecto jurídico, ha escrito libros muy importantes, publica regularmente en revistas especializadas notariales sobre este aspecto. Y yo le conocí siendo adolescente y él era ya notario, y sobre todo destacaría, si me permite, su calidad humana. Es un hombre muy accesible y siempre disponible a impartir sus conocimientos a todos, especialmente a las nuevas generaciones que tenemos aquí hoy con nosotros. Y por último, me gustaría presentar a Leire Ayastui, coordinadora de la plataforma atestamentosolidario.org, que nos ayudará a comprender el valor que tienen las organizaciones no gubernamentales, porque es importante apoyarlas a través del testamento. Ella representa cerca de 30 asociaciones y sin duda su visión en este aspecto pues nos ayudará mucho. Así que sin más dilación, porque tenemos muchas preguntas y muchos temas a debate, me gustaría empezar por Dina Nicosia y le preguntaría, como presidenta de UIPAN, con presencia en 34 países, ¿por qué su asociación está volcada en los aspectos jurídicos de la discapacidad? Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Perdonate mi española. Para mí es un gran esfuerzo porque he estudiado solamente española en estos últimos 12 años. Como presidente de WIPAN, presente en 34 países, creo firmemente que nuestro papel va más allá de simplemente llevar a cabo las actividades laborales. El notario es un punto de referencia fundamental para garantizar que cada persona, independientemente de sus condiciones físicas o mentales, pueda disfrutar plenamente de sus derechos de manera equitativa y segura. El enfoque en los aspectos legales de la discapacidad
no solo nace de un imperativo moral, sino también de la conciencia de que las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades intelectuales o psíquicas, son vulnerables a riesgos de abuso, discriminación y abuso de poder. El derecho a la protección legal y a la participación en la vida jurídica es fundamental para la dignidad humana. Las personas con discapacidad, de hecho, deben poder acceder a los mismos derechos legales que cualquier otra persona, pero a menudo enfrentar obstáculos significativos para gestionar sus patrimonios en las relaciones contractuales, en sus decisiones personales, como en el caso del testamento, donaciones y la gestión de bienes. Aquí es donde entra en juego el papel notario. Nuestro compromiso, el compromiso de WIPA, es sensibilizar y difundir el conocimiento de las herramientas jurídicas, de modo que los auxiliares de notario puedan colaborar con conocimiento de causa en el propio notario o con otras figuras profesionales dedicadas, encargadas de elegir el mejor sistema jurídico que respeta a las personas con discapacidad y les garantice una protección adecuada. En definitiva, WIPAN se compromete a sensibilizar a los profesionales del sector jurídico para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir en un mundo jurídico que la respete, la comprenda y la apoye, protegiendo especialmente sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Y cambiando un poco, preguntaría a Lidia Ramos, ¿cuál es la función de la agencia madrileña, ya que estamos en Madrid, respecto a este asunto? Bueno, la función de la agencia madrileña, así resumido a grandes rasgos, porque tiene varias, es la lucha por la promoción de la autonomía y la asistencia en el ejercicio de la capacidad jurídica a todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid que tienen una discapacidad, ¿no? Nosotros estamos con una vocación de complementariedad porque entendemos que los primeros que están llamados a prestar los apoyos siempre son los familiares, así lo establece el Código Civil y además es lo lógico porque la familia es la que tiene un vínculo afectivo con la persona con discapacidad, pero somos conscientes de que hay ocasiones en las que o no hay familiares o los familiares, pues por lo que sea, por las circunstancias que sean, no están en condiciones de prestar esos apoyos y ahí es donde entramos nosotros. Además, somos una garantía porque somos un servicio público que garantiza que no haya ninguna persona en el ámbito de la Comunidad de Madrid que necesite apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica y que se quede sin ellos. Si una persona necesita apoyos, pues siempre va a tener a la MAPAD, que no deja de ser un servicio público. No sé si se sabe, creo que en España hay un 3% o algo más de personas con discapacidad. No sé si hay alguna estadística respecto en Madrid. ¿Seguiría más o menos? Yo solo sé, porque claro, yo sé los datos de la MAPAD. Yo sé que la MAPAD actualmente apoya a 4.800 personas. ¿Cuántas? 4.800. 4.800. Y vamos en progresión, porque venimos a jurar como 20 cargos a la semana. Pues es un... Pero discapacidad física e intelectual. No, discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Ejercicio de la capacidad. Jurídica. Nosotros no Vale. trabajamos con personas con discapacidad física, solo los que tienen problemas para tomar decisiones y por tanto hay que apoyar. Don Isidoro, usted que ha escrito un libro de referencia sobre este tema, ¿qué ha significado para el notariado la entrada en vigor de la Ley 8/2021 sobre la capacidad de las personas? Espera, ¿sabéis lo que pasa? Esto es un micrófono que me viene aquí por sordera y entonces lo tengo que enchufar. Claro. Pero cuando hablo me estoy oyendo, o sea que tengo que apagarlo, ¿sabes? O sea que tengo que hacer el doble juego. Hombre, es muy importante, ¿no? La ley, ¿no? La famosa Ley 8/2021, que no es sino de la Convención de Nueva York, en materia de discapacidad. Entonces, yo creo, podríamos decir, dos campos fundamentales, ¿no? La protección de la persona con discapacidad desde el punto de vista jurídico se va a hacer fundamentalmente
es muy importante desde el aspecto judicial. Pero el aspecto judicial tiene en principio un carácter supletorio, es decir, las medidas judiciales, como son la curatela asistencial, la curatela representativa, el defensor judicial, vienen a tener un carácter supletorio en relación tanto con las medidas voluntarias, que son las preferentes, y la guarda de hecho, que es un poco la guarda fundamentalmente familiar del entorno más eso. Entonces, las medidas de carácter voluntario, que son fundamentalmente poderes preventivos, previsión de la discapacidad, es decir, por así decirlo, el documento más amplio y la autotutela, estas medidas tienen que constar necesariamente en escritura pública. Es decir, yo creo que debemos distinguir aquí, y yo creo que estarás de acuerdo, lo que son el continente y el contenido. Es decir, el contenido son pues, los diferentes apoyos que pueden existir, pero esos diferentes apoyos, desde el punto de vista voluntario, no me estoy refiriendo al judicial, estos documentos tienen que constar a través de estas instituciones que he dicho y necesariamente tienen que constar en escritura pública. Esto sería, por así decirlo, la primera parte. La segunda parte es la obligación del notario de ayudar, por así decirlo, a que la persona ejerza su capacidad jurídica en el otorgamiento de los documentos notariales. Ahí hay un tema muy interesante, ¿no?, que debemos tener en cuenta. En la modificación que se hace del Código Civil y en la Convención de Nueva York, se está hablando de personas con discapacidad. Es decir, la reforma que se hace en el Código Civil para el ejercicio de la capacidad jurídica no se está refiriendo a persona que no tenga discapacidad. Es decir, se está refiriendo a persona con discapacidad. ¿Qué significa eso? Significa que ante el notario va a comparecer una persona que tiene una discapacidad intelectual o tiene incluso pues, una enfermedad mental, que puede tener un problema incluso de comunicación importante para poder expresar su voluntad. Por lo tanto, muchas veces, y en ese sentido los abogados tienen que tener conciencia también de ello, pero bueno, ¿cómo se ha autorizado un documento si esta persona tiene discapacidad? Es que precisamente es de lo que se trata, de que esta persona pueda ejercitar con los apoyos debidos y precisamente también y con el apoyo del notario y con el control por ser una persona vulnerable que pueda ejercitar su capacidad jurídica. Ahora, claro está, eso tiene, por así decirlo, una línea roja, es decir, no puede pasar si el notario no llega al convencimiento de que la persona, al otorgar el negocio jurídico de que se trate, está debidamente asesorada, lo entiende, no hay, por así decirlo, ninguna presión sobre ella y que tiene los conocimientos adecuados y mínimos que se pueden necesitar para el otorgamiento de que se trate. Es decir, podríamos decir, legislador, usted le dice al notario que debe autorizar el documento aunque la persona tenga discapacidad. Contestación, de acuerdo, pero siempre que yo llegue al convencimiento de que su consentimiento está libremente expresado y que está libremente formado y además que tiene una información adecuada para ello. Entonces, en esos, por así decirlo, entre esas coordenadas es la que nos tenemos que mover. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, de forma espléndida. Yo quiero añadir una cosa, Sí, sí, que es que hay que Lidia. concienciar a la gente, por favor, que otorgue medidas voluntarias cuando está bien, Sí. porque ahorraría muchos problemas. Todo el mundo es consciente de que hay que otorgar testamento porque vamos a morir en un día determinado, pero es que probablemente con la esperanza de vida que hay, muchos vamos a llegar y vamos a tener un deterioro cognitivo. algún Afortunadamente. problema, sí, que Sí. vamos a necesitar apoyo. Entonces, si nosotros dejamos escrito quién, sobre todo, quién queremos que preste ese apoyo y cómo, pues ahorramos muchísimo trabajo y muchísimos disgustos también que Totalmente. Y aquí el notario juega un papel importante. Sí, Por eso importantísimo. que el notario en esto juega un papel muy importante.
Sí. Yo quería hilar justamente con lo que habéis comentado con Leire y preguntarle por qué es tan importante, aparte de otros documentos de apoyo, hacer un testamento solidario que ayude a tantas organizaciones no gubernamentales, que muchas se dedican a la discapacidad, otras a otros bienestares sociales. ¿Por qué es importante hacer testamento? Bueno, uy, qué alto se me oye. Acabas de comentarlo, ¿no? O sea, el testamento es un documento legal que nos permite expresar deseos y cómo queremos que se hagan las cosas cuando ya no estemos. Entonces, si queremos avanzar jurídica y socialmente, en la parte social, que es la sociedad la componemos las personas, yo creo que también hay una responsabilidad de empatía, de conocer que hay personas que pasan por discapacidad o por otras situaciones distintas, que las representan además distintas entidades no lucrativas, como fundaciones y demás, que tratan a la discapacidad, la investigación, el acompañamiento, el tutelaje. Entonces, el testamento es un documento muy poderoso donde a nivel personal y particular todas las personas podemos apoyar esas instituciones, fundaciones que dan ese servicio. O sea, al final la responsabilidad es pública, jurídica, social, ¿no? Entonces, el testamento solidario lo que nos permite es, y de hecho familiares con hijos con discapacidad también lo utilizan para apoyar esas instituciones que ayudan también a sus hijos en vida. Es una forma más de colaborar con instituciones no lucrativas. Por lo tanto, el testamento de repente es un documento que se convierte en un acto solidario muy poderoso y muy bonito, ¿no? Y además, sobre todo los jóvenes que tenemos aquí, que son jóvenes pero muy pillos, diría yo, ¿no? Muy talentosos. Entonces, el testamento, por tu experiencia que tienes, aunque tenemos al notario, no le vamos a preguntar, es muy difícil, es muy costoso hacerlo. Bueno, yo creo que aquí muchos de vosotros con conocimiento legal sabéis mucho más que yo de en qué consiste el trámite, ¿no? Lo sencillo que es hacer un testamento, lo económico que es hacer un testamento, que además lo cambias tantas veces quieras, ¿no? Lo recomendable que es hacer testamento, ¿no? Pero yo diría lo sencillo que es impactar precisamente en personas con discapacidad, impactar en la vida de las personas a través de un testamento apoyando esas causas o fundaciones o entidades, ¿no? Y también creo que desde los agentes jurídicos, desde el notariado, desde los futuros o actuales abogados y abogadas, que se informe a la gente, ¿no? de que eso es posible, simplemente que es una herramienta más de solidaridad con ciertas causas, pues también me parece un acto importante, ¿no? que desde ese papel se promueva. Pues muchas gracias. Hemos hablado de la Convención Internacional de Nueva York del 2006, que ha sido tan importante y que justamente impulsó a que en España se promulgara la Ley 8, ¿verdad? Pero, Dina, ¿existe en Italia, por salirnos un poco de nuestras fronteras, alguna norma parecida a esta? Y en Italia existe una ley que refleja los principios de la Convención de Nueva York. La ley italiana que más directamente se inspira en esta convención es la ley 18 del 3 de marzo del 2009. Ahora, que ratifica el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley tiene una importancia fundamental ya que modificó el marco jurídico italiano para garantizar los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios establecidos de la Convención. En Italia, de hecho, ratificó la Convención comprometiéndose a promover los derechos de las personas con discapacidad y eliminar las barreras que limitan su plena y efectiva participación en la sociedad. La ley 18 se centra en varios aspectos clave de la vida de las personas con discapacidad, entre ellos no discriminación e igualdad. La ley establece el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminadas, tanto en la vida social como en el trabajo. La Convención subraya que las personas con discapacidad deben ser tratadas en igualdad de condiciones con el resto
de los ciudadanos. Accesibilidad promueve la accesibilidad en todas las áreas de la vida pública, incluidos los transportes, las infraestructuras, la comunicación y la tecnología. Este aspecto es crucial para garantizar que las personas con discapacidad se pueden participar activamente en la vida civil y económica del país. Autonomía e independencia. La ley fomenta la autonomía de las personas con discapacidad, garantizándoles el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida en medida de lo posible. La asistencia y el apoyo deben orientarse a promover la autodeterminación de la persona, inclusión social y participación. Una de las prioridades es garantizar que las personas con discapacidad se puedan participar plenamente en la vida cultural, social y política del país. La Convención promueve la participación en actividad social sin discriminación. Otro aspecto fundamental es la inclusión escolar de las personas con discapacidad, para que puedan recibir una educación de calidad en entornos inclusivos. La ley también establece medidas para proteger legalmente a las personas con discapacidad en caso de violación de sus derechos, como la posibilidad de recurrir contra la discriminación. La aprobación de esta ley representó un verdadero cambio de paradigma, también en Italia, al igual que sucedió en España, llevando la normativa italiana hacia una visión de los derechos de las personas con discapacidad más inclusiva y orientada a su plena participación en la vida social y cívica. Antes de la ratificación de la Convención, la discapacidad se veía a menudo desde una perspectiva asistencial, solamente una perspectiva asistencial. Ahora se pone énfasis en el respeto de la dignidad, de la autonomía, la no discriminación y la inclusión. Gracias. Antes de preguntar a Lidia, no he mencionado lo primero que tenía previsto decir, que hoy es el día de las enfermedades raras. Es que Ángel nos acompaña la suerte hasta en el día que cogemos. Ya que tenemos la oportunidad, saliéndome un poco del guión, si me lo permitís, y tenemos el privilegio de tener a Esther de Duchenne, que tiene que ver con una enfermedad rara, ¿no? Si eres tan amable de dirigirte a nuestro auditorio y explicarnos brevemente en qué consiste esa enfermedad y a qué se dedica la Fundación, Sí. pues te lo agradeceríamos mucho. Claro, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos estar aquí. Yo creía que había sido a propósito hoy día de las enfermedades raras. De hecho, yo a todo el mundo le he dicho, me voy a un acto porque hoy está el día lleno de arte. Entonces, genial, genial. Sí, además las enfermedades raras producen muchísima discapacidad. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a 1 de cada 10.000 personas que nacen. Pero esto parece una cifra muy rara y realmente no es tan rara, ¿no? En España hay más de 3 millones de personas con enfermedades raras. Las enfermedades raras generalmente pues, son enfermedades de origen genético, ya se nace con ellas, producen un deterioro en la calidad de vida muy importante y casi todas son degenerativas y provocan pues, también la muerte antes de tiempo, ¿no? Y desde luego, sin duda, y tanto para las personas con enfermedades raras como las personas con discapacidad, hay que seguir avanzando muchísimo jurídica y socialmente. Porque cuando os referís a la ley, es perfecta la ley, ¿no? Y todo el mundo entiende que esa ley nos va a defender, ¿no? Sin embargo, es muy difícil que las personas con discapacidad o enfermedades raras puedan ejercer sus derechos en la sociedad de la misma manera que los ejercemos los demás. Muchas gracias. Nada. Sí, me Sí, perdonas Isidoro, que, Sí. por supuesto. es que hay... Espera, que tengo que quitar esto. Hay un tema muy importante, importantísimo para mí, lo que usted acaba de decir, ¿no? Que es en el ejercicio de la capacidad jurídica lograr la comunicación. Me explico, porque claro,
te encuentras, yo aunque no ejerzo, pero bueno, estoy bastante metido, o sea, y estoy jubilado, ¿no? Pero te encuentras a lo mejor una persona que tiene una enfermedad de este tipo, que es dificilísimo la comunicación con ella, pero sin embargo su capacidad mental, su capacidad intelectual es perfecta. Entonces, claro, el notario, por hablar de lo mío un poco, tiene que hacerse gran esfuerzo y utilizar todos los medios que tenga a su alcance, incluso la ley, tanto la ley, diríamos, notarial, como también en el aspecto procesal, utilizar todos los medios que tenga a su alcance para conseguir esa comunicación con la persona. Porque, por ejemplo, bueno, ya sabemos, hay muchísimas enfermedades de este tipo, pero es fundamental, porque es que si no, claro, entra por el despacho una persona de este tipo y te parece que no tiene capacidad intelectual, y sí que la tiene. Y entonces yo creo que hay que tener y que hay que hacer un esfuerzo muy grande y establecer todo tipo de medios, insisto, para lograr la comunicación. Y una vez que has logrado la comunicación, ya juzgarás, por así decirlo, si tiene la capacidad adecuada, aunque es para ejercer en ese acto concreto su capacidad. Pero es fundamental el lograr esas comunicaciones. Entonces, el notario, ¿en qué aspecto es un apoyo institucional? Bueno, hombre, yo creo, vamos a ver, hoy día, y no por chauvinismo, que yo no tengo ningún chauvinismo notarial, ¿no? Pero yo creo que actualmente, desde el punto de vista, lo que decía anteriormente, en la esfera judicial está el Ministerio Fiscal, está el juez, pero en la esfera extrajudicial yo creo que el notario es un apoyo fundamental. Es un apoyo fundamental y por delegación del Estado. En ese sentido, además, para que te veas que no tengo chauvinismo, deben concienciarse todos los notarios, es decir, porque, vuelvo a insistir, una persona con dificultad en la comunicación, con discapacidad, muchas veces pues asusta en el momento del otorgamiento, ¿no? No es eso, pero el notario pues debe, por así decirlo, asumir ese riesgo y la sociedad debe apoyarla. Muy bien. Ay, y, bueno, no me quiero liar porque Bien. Además, claro, atender a una persona así exige más tiempo, más dedicación, a lo mejor varias sesiones para llegar al fondo del no, asunto. pero mira, un momentito, nada más. Sí. No, es que ha habido una sentencia muy interesante, me parece que es el 10 de diciembre de 2024. Bueno, no creerme, diciembre de 2024, diríamos. Y se trataba, la ponente fue una magistrada fantástica del Tribunal Supremo, María Ángeles Parra Lucán, y entonces se trataba de un testamento otorgado por una persona con senilidad, ¿no? Con esto. Y claro, hace un estudio fenomenal defendiendo que esa persona con unos mínimos, diríamos, y con un testamento sencillo, puede perfectamente otorgarlo. Porque claro, cuando una persona en esa situación otorga un testamento, aquellos que no les favorece el testamento, por ejemplo, que haga disposiciones a favor del testamento solidario o haga cualquier otro tipo de disposición, aquellos que no van a estar favorecidos van a intentar impugnarlo. Inmediatamente van a intentar impugnarlo. Y entonces, por una parte, el notario debe tomar muchas precauciones para demostrar que tenía en ese momento, podía hacerlo, pero también es muy importante que la jurisprudencia apoye la actuación notarial, porque si no, no hacemos nada. No sé si me... Muchas gracias, sí. Y en este aspecto, Lidia, ¿cómo está interviniendo la agencia madrileña para...? Bueno, la agencia hace una intervención integral y multidisciplinar para todas las personas apoyadas, hasta el punto de que cuando nosotros asumimos un cargo y la persona entra, digamos, en nuestras oficinas, se le asigna un trabajador social, se le asigna un abogado y se le asigna un auxiliar administrativo para poder abarcar en la intervención todos los ámbitos en los que nos puede designar un juez, que es el ámbito personal,
pues, el ámbito de la salud, el ámbito jurídico, administrativo, contractual y procesal. Con lo cual, pues tenemos 3 patas de apoyo, que son el apoyo en el ámbito jurídico, pues le apoyas a la persona en todas aquellas cuestiones que tengan una trascendencia jurídica. El apoyo social, que es el más importante porque somos un órgano social y está dotado de trabajadores sociales y educadores sociales, y se basa en la intervención con la persona, en trabajar directamente con la persona, haciendo un diagnóstico social de cuál es su situación y su entorno, haciendo un programa de intervención individualizado para cada persona, en el que la persona, conjuntamente con el trabajador social, diseña un plan de vida, y a partir de ahí toda la intervención de la agencia a todos los niveles va encaminada a que esa persona consiga ese plan de vida que ha diseñado con nosotros. Y luego también está una pata que es importante, que es el área económica. Nosotros gestionamos el patrimonio de las personas con discapacidad, que además algunos tienen grandes patrimonios. Actualmente gestionamos 6.000 inmuebles de todas las personas con discapacidad, y también les ayudamos a gestionar su cuenta, si necesitan un préstamo, a concertar un préstamo, todo lo que es la vida de una persona. Ellos son una persona como nosotros y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos pues necesitan un apoyo para hacer sus gestiones, pero es la vida pues de la persona. Es que antes Dina hablaba de lo que se está haciendo en Italia, que es parecido a lo que hacemos aquí. Y fijaros, frente a un mundo belicista, un mundo donde se ve a Europa como el problema de Europa, es donde los derechos se están poniendo sobre la mesa, los derechos que realmente no son rentables para la sociedad, rentables en el aspecto económico, no son sí ayuda, pero no generan beneficios, me quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me da orgullo, como decía uno, ser europeo, me da orgullo ser español en este sentido, que se ha avanzado mucho. Y también me da orgullo, por ejemplo, saber que con el testamento solidario se puede ayudar a personas incluso que no sean españolas, ¿no? De otro país. En el testamento solidario, ¿a cuántas organizaciones se puede dejar? Bueno, en un testamento puedes incluir en tu testamento tantas organizaciones como quieras, y luego dependerá, obviamente, como bien sabéis, de si tienes herederos forzosos, no tienes herederos forzosos, entonces estás más limitado, ¿no?, por el tercio, dependiendo también de foralidades en España y demás. Pero lo que vemos desde la plataforma, que vamos midiendo las tendencias de si cada vez más personas se acercan al testamento solidario como una opción de dejar plasmada ayuda y impacto a discapacidad, enfermedades raras y otras causas, derechos humanos, investigación de Alzheimer, es decir, hay múltiples causas. Lo que sí que vemos es que cada vez los testamentos solidarios son más multicausa, empiezan a ser más multicausa que solo una causa. También tiene sentido porque el perfil de personas que sobre todo hace testamento solidario, más allá de aquellas que quieran empujar, apoyar a alguna organización, como hemos hablado antes, que pueda dar apoyo a una circunstancia concreta de familiar, suelen ser normalmente personas sin herederos forzosos, que no tienen hijos, que son personas solteras, y encuentran en el testamento solidario pues una forma de que sus bienes pasen a la sociedad, ¿no?, con una forma de impacto. Y entonces ahí suelen elegir distintas causas, ¿no?, distintas causas que representan desde medio ambiente o discapacidad o investigación, es decir, suele ser multicausa en los últimos años. Claro, y entonces es una pregunta que yo me hago personalmente, ¿no? Aquellos que tenemos apadrinados niños con alguna fundación en la India o en otros países, me viene Fundación Vicente Ferrer, el testamento solidario sería el vehículo apropiado, porque claro, nos morimos y entonces la educación de esos niños hasta que sean o niñas que sean mayores de edad se pierde, ¿no? Claro, o sea, el testamento solidario es como una acción o un acto muy coherente con aquellas personas que ya en vida, ¿no?, pues han demostrado de alguna manera empatía y colaboración con distintas causas. Si tú eres una persona que en vida estás apoyando el apadrinamiento a través de cualquier organización de cooperación internacional o incluso aquí en España, pues tiene mucho sentido que pienses por qué esa ayuda o ese impacto tiene que terminar contigo. Entonces es muy poderoso el testamento cuando tú transmites a la persona que
que esa cosa tan bonita que tienes, que es la humanidad, que es aquello más bonito, ¿no? Que nos puede definir como humanos, o la empatía, no tiene por qué terminar. De hecho, muchas personas testadoras nos dicen que han hecho testamento solidario porque han calculado que la mensualidad que ayudan para ese apadrinamiento o para otra causa se prolongue en los años. Entonces han dejado una cuantía en testamento que va a asegurar que el apoyo continúe. Bien, muchas gracias. Bueno, pues nos volvemos a Italia. Entonces, ¿cómo se atiende a las personas con discapacidad en Italia? En Italia, las personas con discapacidad son atendidas a través de un sistema integrado de servicios o intervenciones que involucra diversos niveles de gobierno, nacional, regional y local, entidades públicas y privadas y asociaciones. Este sistema tiene como objetivo garantizar la autonomía y la inclusión social, la protección, los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. La legislación italiana ha avanzado significativamente en las últimas décadas para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Además, la mencionada ley, la 18 del 3 marzo del 2009, que ratifica la Convención de Nueva York, existe también la ley muy importante, la 104 del 1992. Esta ley es un pilar fundamental para las personas con discapacidad en Italia. Establece los derechos de la persona con discapacidad y prevé medidas para garantizar la protección de la integridad físico-física y la participación en la vida social. La ley, un'altra ley, la 68 del 1999. Esta ley promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, estableciendo obligaciones para los empleadores de contratar un determinado porcentaje de trabajadores con discapacidad. Y es importante para garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. La persona con discapacidad en Italia tiene derecho a una amplia gama de servicios sociosanitarios que se prestan a nivel regional y local. La sanidad pública italiana, integrada con los servicios sociales, ofrece una red de asistencia que incluye el centro de rehabilitaciones, servicios domiciliarios, servicios de apoyo psicológico y psicosocial, los centros de asesoramiento psicológico y psiquiátrico, también a través del Sistema Sanitario Nacional, están activos para apoyar a la persona con discapacidad en la gestión de dificultades emocionales y psicológicas. Para algunas personas con discapacidad, en particular aquellas con formas graves de discapacidad, es necesario recurrir a estructuras residenciales protegidas o comunidades de alojamiento que ofrecen tutela continua y asistencia las 24 horas del día. Estas estructuras están organizadas para responder a las necesidades de la persona que no pueden vivir de manera autónoma, pero que tienen derecho a vivir en un entorno protegido y lo más integrado posible en el contexto social. Italia ha desarrollado las políticas que apoyan la autonomía de las personas con discapacidad, ofreciendo servicios pensados para favorecer una vida lo más independiente posible. Algunos ejemplos de estos servicios incluyen el administrador de apoyo en caso de incapacidad parcial. Una persona con discapacidad puede ser acompañada por un administrador de apoyo nombrado por el tribunal que le ayuda a tomar decisiones sobre su patrimonio, cuidados y necesidades diarias. Servicios de movilidad, por ejemplo, las herramientas de movilidad alternativa, como el transporte público accesible, y los servicios de acompañamiento favorecen la participación de las personas con discapacidad en la vida social. Educación, muy importante. Educación e inclusión escolar. La inclusión escolar es otro aspecto central de la política social italiana para las personas con discapacidad. Italia está comprometida a garantizar que los niños y jóvenes con discapacidad pueden acceder a las escuelas ordinarias apoyados por profesores de apoyo y ayudas específicas, como profesores de apoyo que
para apoyar a los estudiantes con discapacidad en su trayectoria educativa, ayudándolos a integrarse en la clase y desarrollar su potencial. Adopción de tecnología asistivas. Las escuelas italianas están equipadas con tecnología que apoyan a los estudiantes con discapacidad, como software educativo, dispositivos de lectura y escritura y herramientas para facilitar la comunicación. Italia ofrece beneficios fiscales y apoyos económicos para las personas con discapacidad y sus familiares. Por ejemplo, la indemnización por acompañamiento, un subsidio económico destinado a aquellas personas con discapacidad grave que no pueden realizar de manera autónoma los actos cotidianos de la vida. Desgravaciones fiscales. Se prevén desgravaciones por los gastos derivados de la asistencia y la compra de dispositivos médicos, así como otras ventajas para el transporte y adaptación de viviendas. La ley promueve la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral mediante incentivos fiscales para las empresas que contratan personas con discapacidad. Los centros de empleo y la agencia de locación especializados ofrecen orientación y formación profesional dirigida para favorecer la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, ONG, juegan un papel fundamental en la asistencia de la persona con discapacidad. Esta organización proporciona apoyo directo, sensibilización y representación, trabajando para mejorar en el acceso a los derechos y promover una cultura de inclusión. Gracias. Se lo ha preparado bien, ¿eh? Bueno. Quería preguntar a Lidia cómo se financia la agencia y qué medidas positivas ha hecho en los últimos tiempos. Bueno, la financiación de la agencia procede de un presupuesto que es el de la Comunidad de Madrid y en concreto de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que nos da una aportación que es, me apunto la cifra porque son unos 12.400.000 euros, están previstos para el 2025. Una parte de esa aportación, la mayoritaria, es para el sostenimiento de la propia agencia, el pago de los recursos humanos y los recursos materiales que utilizamos, y luego tenemos otra parte que la destinamos a lo que denominamos el Fondo Solidario. Este fondo está para atender a las situaciones de emergencia, para poder cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que o bien carecen de recursos por completo o los tienen muy reducidos, por las personas que a lo mejor cobran una PNC, una renta mínima, y necesitan pues poder acceder a recursos que con sus propios recursos económicos no pueden. Ese fondo solidario se nutre además con las retribuciones judiciales que los juzgados reconocen a cualquiera que ejerce una medida de apoyo, a cualquier curador, y entre ellos por las entidades públicas y privadas, y que implica o una cantidad que fija el juez o un porcentaje que se calcula sobre el rendimiento líquido positivo que el patrimonio de la persona pueda generar en un año. La retribución nunca nos la van a reconocer a gente que no tiene capacidad económica. En cuanto a las actuaciones positivas que realiza la agencia, bueno, yo voy a destacar, creo que por su importancia, en primer lugar, nosotros prestamos un servicio gratuito de acompañamiento a las personas con discapacidad, que entendemos que es importantísimo para nuestra función fundamental, que es la promoción de la autonomía. Nosotros lo que queremos es que ellos sean los que gestionan su vida, los que van al mercado a hacer la compra, los que si tienen algún problema en una incidencia a su casa, pues puedan ser capaces de ir a una ferretería y comprar pues algo que necesiten para ayudar. Al médico, todo queremos que lo vayan haciendo poco a poco solos, para que cada vez necesiten menos apoyo en el futuro. Tenemos también un servicio de atención 24 horas para que estas personas puedan comunicarnos cualquier situación o cualquier desasosiego que tienen en algún momento del día, y es un servicio que pues funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. También tenemos un servicio que es el de elaboración de informes de apoyo
para los juzgados, que nos los piden porque es una de las obligaciones que nos impuso la Ley 8, de forma que nosotros facilitamos al juzgado un informe sobre cuáles son las necesidades de apoyo que esa persona necesita y, lo que es más importante, si ese apoyo se puede prestar en su propio entorno sociocomunitario sin necesidad de adoptar una medida judicial, porque es verdad que hay muchas situaciones de guarda de hecho que subsisten con nosotros y que realmente no hace falta judicializar las medidas de apoyo, que es lo que la ley trata de evitar. Luego también intentamos o hemos introducido en nuestro propio Consejo de Administración, que es nuestro órgano de gobierno, pues al CERMI, que es el que tiene la voz de todas las asociaciones de personas con discapacidad. Al formar parte del Consejo tiene derecho a voto y, por tanto, puede pues fomentar que se realicen determinadas actuaciones desde la agencia que son importantes para la persona. Incidimos muchísimo en la formación en todos los sectores de la población, porque nos hemos dado cuenta de que llevamos 3 años de la ley y hay muchísimo desconocimiento todavía sobre el funcionamiento de la ley, y así no vamos a conseguir los objetivos que la ley pretende. Formamos a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, formamos a profesionales sanitarios, formamos a jueces y fiscales, porque es verdad que los jueces y fiscales especializados en discapacidad manejan muy bien la ley, pero los demás no. A nosotros nos han llegado a decir algún juez al que le hemos solicitado un facilitador, pues porque hay una persona con discapacidad que tiene que ser entendida, que si pensamos que son una ONG, que ¿qué les estamos pidiendo? Respuestas que te quedas, claro, dices, bueno, ¿cómo es posible que nos contesten esto con esta ley? Y esas son las acciones que fundamentales, positivas. También una cosa muy positiva es que hemos creado un comité de ética, porque el problema que tiene la agencia es que en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones muy difíciles. No podemos contar con la voluntad de la persona porque la persona ya no la puede manifestar. Tampoco podemos atender a lo que la ley dice trayectoria vital, que es decidir lo que la persona hubiera decidido en caso de estar bien, porque eso implica que tienes que conocer sus valores, tienes que conocer pues, cómo piensas sobre determinadas cosas. Entonces, hay decisiones que sobre todo nos afectan a los que tenemos la responsabilidad. Pues el otro día teníamos, por ejemplo, el caso de una persona que le tenían que amputar una pierna y ella no quería. Entonces, claro, te planteas un conflicto ético y decir, bueno, tengo que salvarle la vida, pero él no quiere, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos que pues, asegurarnos que la persona toma esa decisión de una forma libre, que no tiene influencias de nadie y consciente, que sabe las consecuencias de esa decisión, ¿no? En este caso no logramos ponernos de acuerdo y lo tuvimos que elevar a la autoridad judicial que denegó la autorización, ¿no? De hecho, entonces, pues ese comité de ética nos va a servir para pues, hacernos recomendaciones, asesorarnos también muchas veces en la toma de decisiones y en definitiva, pues eso repercutirá en la persona con discapacidad. Estamos... Sí. Es que, claro, estás tratando un tema importantísimo, ¿no? Es muy interesante oírlo, es muy interesante además el contraste, ¿no? Entre distintos hechos. Y es la enorme variedad de discapacidades. La enorme variedad, es decir, la ley dice que hay que respetar su voluntad, deseos, preferencias, pero es que hay personas que no puedes. Y entonces, claro, desde personas que sí que le puedes ayudar a manifestar su voluntad, personas que te encuentras qué decisión tomar aquí, ¿no? Yo le iba a preguntar, sí. Isidoro, hilando con esto, ¿qué herramientas tiene el notario para evaluar la capacidad de las personas? Porque se ha incluido un párrafo en el artículo 25 de la ley del notariado, y el notario tiene a su disposición todas las herramientas actuales que muchas veces facilitan, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que es importante en esto de la apreciación de la capacidad por parte del notario es lo siguiente. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que se ha cambiado la concepción del ejercicio de la capacidad jurídica, por centrarme un poquito más o menos en lo mío, ¿no? Que no es un tema médico, sino que es un tema social. Es decir, el notario lo que tiene que apreciar es si en ese momento concreto, para ese acto concreto, la persona
ha podido de manera libre y sin influencias formar su consentimiento y hacer el negocio de que se trate. Es decir, más que juzgar una capacidad, porque te van a empezar a traer documentos, a traer, etcétera, y certificados médicos, es un hecho. Esa persona en ese momento podía formar su voluntad. Por ejemplo, te voy a decir, el otorgamiento de un testamento. El otorgamiento de un testamento por una persona con discapacidad puede ser dificilísimo. Un testamento difícil es dificilísimo. El 95% de la población española no lo va a entender. Lo sabemos perfectamente todos esos. Ahora bien, un testamento fácil, como es la persona con discapacidad sabe que se va a morir, como cualquiera. Sabe que tiene unos bienes concretos y sabe quién le cuida. Y sabe que quiere que vaya esta y no va a esta otra. Eso el notario tiene previamente, que eso es muy importante también, por ejemplo, la relación con los servicios sociales, hablar con ellos, hacer una labor, un protocolo previo de que efectivamente esos son quienes cuida, estos son... Y esas cosas tan elementales se puede saber perfectamente con una capacidad intelectual bastante baja. ¿Entiendes? Ahora, y entonces el notario no está diciendo, mire usted, tiene un nivel intelectual de un 64%. Mire usted, yo eso no sé. Yo eso no sé. Yo sé que esta persona, con todos los medios que yo he podido utilizar, asesorándome con servicios sociales, asesorándome, sabe que va a morir, sabe que tiene esa casa, sabe que le cuida y sabe, hablándome pronto, que el resto de sus hermanos son unos cabritos que lo que quieren es quitarle esos bienes. Y entonces ya se le defiendo. No sé si me Perfectamente. ¿Eh? Yo le preguntaría, porque estamos hablando del testamento que ha hablado Isidoro, Leire, muchas personas cuando quieren hacer un testamento a favor de solidario, piensan, yo como no tengo mucho dinero, no dejo nada a ninguna ONG. ¿Eso es así o no necesariamente? Bueno, a ver, cuando preguntas a las personas un poco las barreras, ¿no?, que visualizan a la hora de no decidirse por un testamento solidario, la respuesta más típica es ya, pues que yo no soy Bill Gates, yo no soy rico, yo no, ¿no? Entonces, a ver, el testamento solidario lo que te permite es dejar una cuantía, sea la que sea, puedes dejar desde 50 euros, ¿no?, hasta 10.000 euros, es decir, lo que sea, si tienes herederos además, para respetar obviamente toda la legítima y demás, pues del tercio de libre disposición hay gente que deja algo muy concreto, una cuantía de dinero muy concreta, lo que hablábamos antes, que parece que garantiza esa ayuda que en vida está haciendo. Por lo tanto, obviamente no hay que ser rico ni millonario, ¿no? Yo he hecho un testamento solidario y no soy ni rica ni millonaria, pero sí que he dejado una cuantía que quiero que impacte de una manera en alguna causa, ¿no?, no lucrativa. Antes comentabas en Italia, ¿no?, cómo se reconoce también a las organizaciones no lucrativas en ese papel tan importante de apoyo y de sensibilización, ¿no? Y me estaba viniendo a la cabeza un matrimonio de un pueblo de Aragón que dejó beneficiario del testamento a una organización que trabajaba con discapacidad intelectual, bien conocida en Aragón, y les dejó la finca rural donde vivían, donde tenían las vacas y demás, ¿no? Me acuerdo que fue un testamento muy bonito porque cómo convertía a la organización que apoyaba la discapacidad intelectual esa finca en algo poderoso, ¿no? Hoy en día esa finca se ha convertido en un centro de formación profesional y donde trabajan personas con discapacidad de la zona rural de Aragón que tenían muy difícil, porque dependían del cuidado de sus padres, acceder, ¿no?, a trabajos dignos y desarrollar su carrera, y ahí cultivan productos orgánicos que se venden en el Corte Inglés, trufa, miel, es decir, se han hecho puricultores, se han hecho agricultores, y es muy bonito un poco para entender, ¿no?, cómo un testamento puede convertirse en ayuda directa bien a personas con discapacidad o otro tipo de personas. Este matrimonio les había fallecido hace años un hijo con discapacidad intelectual en el pueblo y quisieron, ¿no?, que fuera.
Entonces no hace falta ser millonario, no hace falta ser nada, hace falta simplemente tener una sensibilización hacia algo que queramos que continúe cuando ya no estemos, ¿no? Con lo cual, Entonces, lo digo porque vamos muy mal de de tiempo. Vamos a, por ir terminando es que nos faltarían 2 horas más. Para, Leire, ¿qué llamada darías a los jóvenes? Porque si ahora les preguntas, saben a qué edad se puede hacer testamento, eso se lo tienen clarísimo. Sí, ¿no? Pregunta de examen. Sí, sí, eso lo tienen clarísimo. A partir de los 14 años, entonces, si es notarial, ¿por qué debemos de hacer o tenemos esa opción de hacer testamento solidario? ¿Qué exhortación nos darías? Bueno, pues yo a toda la juventud, y además vosotros sois abogados, ¿no? ¿Os estáis preparando? Para ello. Para ello. Están en primero, eso quisiera. Primero. Haber acabado ya. A ver, pero seguro que lo sois. Simplemente, más allá de personas, ¿no? Fuera de vuestra profesión o de vuestros estudios, podéis hacerlo cuando os llegue el momento. Dudo mucho que a partir de los 14 hagáis testamento, pero bueno, aquella afinidad que tengáis con causas y aquella sensibilización solidaria, pues la podéis plasmar en testamento. Pero más allá de eso, vais a ejercer una profesión que también desde ese punto de vuestra vida vais a poder apoyar. Y como decían antes, ¿no? Desde los notarios a veces asesoran, pues también muchos de vosotros y vosotras podréis asesorar a personas de que esta posibilidad existe y de que tiene un impacto. Muy bien. Y Lidia, hemos visto a veces cuando vemos a los políticos cómo funciona, pensamos que los poderes públicos no hacen nada. Estamos viendo que hay muchas personas trabajando por la sociedad, por las personas, los notarios, los organismos de las comunidades autónomas, del Estado, que el Estado no solamente son los políticos del Congreso que se están discutiendo todo el día, ¿no? Que hay mucha gente noble que trabaja por fines. Entonces, Lidia, ¿podemos confiar en que en un futuro prometedor, más igualitario, mejor para todas las personas con discapacidad? Por supuesto que sí, o sea, el mensaje siempre es positivo. Yo desde la posición que ocupo, que además estoy en contacto con los políticos de la Comunidad de Madrid, los esfuerzos realmente son importantes para proteger, bueno, las personas con discapacidad no quieren que se hable de protección, para apoyar a las personas con discapacidad. En el ejemplo de la agencia, nosotros hace unos años nos aumentaron el presupuesto un 33%, porque vieron que había que apoyar a estas personas porque realmente lo necesitan. Se han hecho avances muy significativos, por supuesto en la legislación ya lo hemos visto, con tecnología también se apoya desde la Comunidad de Madrid las nuevas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, en la agencia también tenemos una app que permite a las personas con discapacidad acceder a su expediente, poder comunicarse con sus profesionales, poder autorizar actuaciones en las que requerimos su consentimiento. Hay muchas políticas que se están haciendo, en concreto desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, para integrar a estas personas en la sociedad, para que cualquier forma de discriminación quede apartada, pues, formación especial que necesitan muchas personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual. Hay muchísimos proyectos de formación, hay muchísimos proyectos también para la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral, al igual que ocurre en Italia también eso tiene beneficios fiscales y la verdad es que las grandes empresas están muy interesadas también en apoyar a estas personas con discapacidad. Hay mucha coordinación entre los propios organismos públicos entre sí y también hay mucha coordinación y colaboración con agentes externos. Nosotros en nuestro caso colaboramos enormemente con las fundaciones del tercer sector, pues por ejemplo Plena Inclusión, que hay una compañera aquí que va a hablar luego, la Federación Madrileña de Salud Mental, con agentes externos, porque ahí todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que apoyar. Y de verdad que hay muchísimas políticas ya que están beneficiando a estas personas y seguimos en ello, claro. Y Dina, para terminar, ¿qué exhortación tú, como una persona que está en otro país, pero que vive las mismas circunstancias que nosotros, darías a todos los asistentes a este evento? L'esortazione che parte dalla, e concluderia mia intervenzione con un'esortazione che parte dalla
conciencia del valor fundamental de la dignidad humana y la igualdad de derechos. La persona con discapacidad, al igual que cualquier otro individuo, debe ser tratada con respeto, comprensión e inclusión. A todos los jóvenes y profesionales del derecho y sociales presentes, le diría que la discapacidad no es un obstáculo para lograr una vida plena y satisfactoria. Es nuestra tarea como profesionales y ciudadanos asegurarnos que cada persona, independientemente de sus capacidades, pueda acceder a sus derechos, vivir de manera autónoma y participar activamente en la sociedad. La responsabilidad no es solo aplicar la ley, sino también escuchar, comprender y contribuir al bienestar de aquellos que, debido a circunstancias diferentes a la nuestra, pueden encontrarse en dificultades. Trabajamos con empatía, humanidad y un fuerte compromiso para contribuir a una sociedad más justa e inclusiva para todos. La ley y el sistema jurídico existen para garantizar la equidad, pero es nuestro comportamiento diario el que construye una verdadera cultura de inclusión. Un pequeño gesto, una palabra de apoyo, una decisión que ponga a la persona en el centro puede hacer una gran diferencia en la vida de quien cada día lucha por tener las mismas oportunidades. Tenemos el deber de no conformarnos con lo necesario y lo jurídicamente correcto, sino de actuar también con el corazón para construir realmente un mundo donde la diversidad sea valorada como un recurso y no vista como un límite. Solo así podremos hacer que las leyes cobren vida y los derechos se vuelvan concretos. Este es el mensaje que debemos llevar con nosotros todos los días en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Bueno, Muy la verdad bonito. bueno, yo quería dejar para cerrar la mesa a Isidoro, que nos complace porque es un hombre que ha visto tanto, a pesar de su tremenda juventud. Ha pasado por su despacho es formador de notarios, de las nuevas profesionales. Entonces, ¿qué exhortación darías al auditorio en pos de apoyar a las personas con discapacidad dentro de la función de cada uno? No sé, yo, hombre, pensando en el tema jurídico, ¿no? Pensando en el tema jurídico, dijiste antes una cosa fundamental, ¿no? Yo creo que todos, hombre, a partir de una cierta edad, deberíamos establecer los instrumentos de previsión de nuestra discapacidad. Es decir, porque diríamos que hay discapacidades, diríamos, congénitas, pero discapacidades que se van produciendo por deterioro progresivo, ¿no? Y entonces es fundamental que se hagan esas previsiones, que se tiene que hacer notarialmente, de las cuales son las más típicas, los poderes preventivos y el documento más de previsión global de la discapacidad. Yo creo que eso es fundamental y me parece que tú decías anteriormente que quita una cantidad de problemas. Para nosotros, bueno, cuando yo ejercía, es muy duro cuando gente, familia conocida, dice, oye, mira, que mi padre ha perdido totalmente la cabeza, pero es que no podemos mover la cuenta corriente, por favor, a ver, tiene que otorgar un poder para esto, y vas, y esta persona no tiene ya capacidad. Y es muy duro porque yo no puedo sustituir la voluntad de esa persona. Tenía que haberlo previsto antes. Entonces yo creo que esto es fundamental. Se dice hacer el traje a medida, es decir, con arreglo a la situación. A mí más que el traje a medida, me gusta más hablar de prenda a medida, en el sentido de que a veces un traje es demasiado complejo. Vamos a hacerle la prenda que con arreglo a su situación concreta esa persona pueda necesitar en un futuro. Por tanto, las medidas preventivas.
Ese es un campo. En segundo lugar, nos podemos encontrar el tema muy duro de los padres, de los familiares, cuando tienen un hijo con discapacidad. Entonces, siempre están pensando qué va a pasar cuando yo falte. Entonces, es fundamental el testamento. No estamos entonces en el testamento solidario, que es un tema diferente, sino no solamente sino hacer qué tipo de disposiciones gratuitas, testamento, donación, etcétera, se tiene que hacer para que esa persona quede protegida. ¿Eh? Entonces, sería, por así decirlo, de forma muy sintética, los dos campos. Protegerse uno y proteger a la persona con discapacidad que necesita de nuestro apoyo y de nuestra previsión por parte de los familiares. Y yo creo que sería los dos medios. Incluso también es muy importante en estas disposiciones a título gratuito, testamento, donación en relación con hijos, familiares con discapacidad, establecer todas las normas relativas a quién debe administrar esos bienes, qué limitaciones tiene, qué destino, etcétera, etcétera. Yo creo, no sé, por sintetizarlo un poco, estas dos cosas son importantes. Pues Leire, Lidia, Dina, Isidoro, muchísimas gracias por esta mesa, ha sido un placer moderarla. Teníamos muchas más cosas que decir, pero bueno, os emplazamos para otro evento. Y ahora, antes del descanso, deciros que hay una segunda mesa extraordinaria que va a ser igual de importante que esta, siguiendo el mismo patrón, pero por cortesía de la Fundación Fomento Hispania, pues tenemos un cafetito para hacer un pequeño intercambio de opiniones y podéis preguntar a los asistentes las dudas que tengáis. Muchas gracias por todos y tenemos una pequeña pausa de 20 minutitos.